Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en el que platicamos con creadores y creadoras de todo México para hablar sobre sus trayectorias, pero también de esas historias personales que van atravesando su quehacer sobre las artes escénicas. Si esta es la primera vez que ustedes escuchan o ven este podcast, les pedimos que lo compartan, que se puedan suscribir a las diferentes plataformas y que se lo hagan llegar a más personas porque esos esfuerzos siempre nos sirven en las artes escénicas. Y bueno, les recuerdo que la cartelera de Voy al Teatro está disponible para todas y todos ustedes. Si tú eres espectador, puedes consultar la cartelera de diferentes estados del país en la plataforma. Y si eres creador escénico, puedes subir tu evento para que se difunda a través de nuestra plataforma. Bueno, pues en el episodio de hoy estoy muy contento de recibir a una persona que pues tiene muchos años en la escena mexicana, que ha sido un investigador, ha sido docente, ha sido director de escena, ha recibido múltiples reconocimientos, pero sobre todo es un director, es un creador escénico que tiene mucho aprecio por parte del gremio nacional. Y pues bueno, ustedes ya lo pudieron ver en la presentación de este video y me refiero por supuesto a Rubén Ortiz. Rubén, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Y pues bueno, para iniciar esta conversación, creo que lo primero que te preguntaría es, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rubén Ortiz en el 2025, en este mes, en estos tiempos modernos en donde estamos viviendo tantas cosas? ¿Cómo está Rubén hoy? Bueno, pues en una mezcla de sensaciones, ¿no? En primer lugar, con una salud un poco precaria. Por otro lado, contento porque en el trabajo con la comuna seguimos haciendo cosas. Ahora mismo estamos trabajando en el Pedregal de Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues recibiendo las noticias de este país que no dejan de ser dolorosas, ¿no? Constantemente nos ponen a prueba y nos hacen preguntas, ¿no? Estamos viviendo un momento de desafío y me parece importante por lo pronto estar atentas, estar atentos a lo que está sucediendo para poder imaginar estrategias, ¿no? Cómo responderle al presente. Oye, Rubén, pues de este combo de cosas que mencionas, brevemente, porque sé que pues, lo has compartido un poco a través de tus redes, pero sí quisiera no brincarlo y preguntarte, pues, cómo ha evolucionado, cómo está esta cuestión de salud, si hay una cuestión de mejoría o si, cómo está en relación a eso. Bueno, en relación con el año pasado estoy bastante mejor, eh, pero bueno, de todas maneras he llegado a un punto digamos, de estabilidad que es muy precario, es decir, hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo hacer. Por fortuna puedo estar aquí, ¿no? Puedo Mm. todavía moverme y hacer cosas en la comuna, pero bueno, hay cuestiones de movilidad, momentos en los que no puedo salir, momentos en los que solo puedo estar en casa, etcétera. Pero afortunadamente todavía puedo hacer algunas cosas que me interesan y que son importantes. Bueno, pues la mejor de los deseos, la mejor de las vibras y pues que poco a poco ahí vaya mejorando esto. Oye, Gracias. pues para entrar en esta conversación, quisiera que empezáramos echándonos un clavado al pasado, unos cuantos añitos atrás, a ese momento en el que las artes escénicas se hicieron presentes en tu vida y sobre todo ese momento en el que dijiste y que tomaste la decisión de, sí, sí me quiero dedicar a esto. ¿Recuerdas ese momento? Pues sí, recuerdo que estaba precisamente en una clase de teatro en la preparatoria y estábamos poniendo una escena del enfermo imaginario de Molière y de alguna manera, por alguna razón a mí me había tocado ser el enfermo
y tenía que hacerme pasar por el muerto, que la sobrina llorara sobre mí y demás, y en Ujú. eso levantarme y dar la sorpresa, ¿no? De que no estaba, de que estaba fingiendo. Y recuerdo haber estado consciente en cada momento, ¿no? De que tenía que esperar el pie y tenía que levantarme. Me acuerdo que esperé mi pie y me levanté de tal manera que mi compañera se asustó realmente, ¿no? Y realmente actuó con el estímulo que tenía que hacerlo. Pero lo que recuerdo es la maquinaria dentro de mi mente, ¿no? Que estaba coordinando los momentos, que estaba coordinando la manera en la que podía hacer las cosas y sentí una satisfacción de estar haciendo eso, sentí un gozo por porque el momento escénico cayera. No tenía ninguna idea de nada del teatro, no tenía ninguna idea de qué significaba todo eso, pero en ese momento sentí un goce, ¿no? Y ese goce fue lo que empecé a perseguir durante muchos años. Oye, y después de este momento, ¿cómo fueron los años siguientes? ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, pues hubiera querido entrar a la carrera. Tenía un grave problema de orientación vocacional porque además quería escribir, pero además me interesaba desde la preparatoria la química. Entonces, pues nunca pude llegar a la información para la carrera de teatro y lo que hice fue matricularme en bioquímica. Estudié 2 años bioquímica, pero mientras estudiaba bioquímica en la UAM Iztapalapa de aquí de la Ciudad de México, también iba al taller de teatro. Entonces el taller de teatro de la UAM fue el lugar donde me inicié realmente, ¿no? Donde conocí los ejercicios. Me acuerdo que hacíamos de un letrero que decía técnicas barbianas y grotowskianas. Yo no sabía qué significaba eso, pero yo me dediqué hasta que eso fue tomando, sobre todo el teatro, la escritura. Me acuerdo que inventamos el performance, es decir, se nos ocurrían hacer cosas en vivo para la gente, en medio de la galería, para abrir exposiciones, es decir, pues tenía 19, 18 años y estaba experimentando un mundo que realmente no conocía y del cual no tenía ninguna referencia, ¿no? Pasaron varios años hasta que un día una compañera de bioquímica, me invitó a un taller que tenían con algunos muchachos en el norte de la ciudad, en Satélite, y era un taller de teatro semiprofesional. Ahí conocí, entre otras personas, a un amigo que se llama Claudio Valdés Curi, con el que empezamos a trabajar. Y un día Claudio me dijo, vente, vamos a hacer una compañía de teatro, tenemos que perfeccionarnos. Y me tomó de la mano y me llevó a un taller de perfeccionamiento actoral con un señor que se llamaba Ludwig Margules. Y me acuerdo haberme sentado y que en ese momento el teatro realmente en todas sus dimensiones, se fue apareciendo ante mí, ¿no? Eh, dejé todo y me dediqué a estudiar dirección con Ludwig, ¿no? Llegué a ser su alumno, llegué a ser su asistente, llegué a coordinar su escuela, porque el momento en el que se me reveló la espesura, la complejidad y la belleza del teatro, pues fueron un parteaguas, ¿no? Completo. Oye, me llama la atención como esta progresión que nos platicas de, pues de haberlo empezado de una forma pues muy pues lúdica, ¿no? En cuestión de este taller de teatro, hasta el punto de llegar con Ludwig. Claramente podríamos tener una primera lectura como de que, bueno, fue de menos a más en esta cuestión de la profesionalización, pero te preguntaría que si hay algo
que extrañas de esos primeros años, cuando esto no era un oficio, cuando esto no era esto profesional, ¿no? Que me imagino seguramente tenía su encanto, ¿no? Claro, claro, hay una pulsión del descubrimiento, ¿no? Ujú. Hay una maravilla de estar todo el tiempo poniendo a prueba, eh, pensando que no sabes lo suficiente, que quieres saber más, que quieres descubrir, ¿no? Sí, Esa cadena de descubrimientos, esa manera de mirar hacia adelante, ¿no? De sentir que todo lo que viene a partir de ahora van a ser sorpresas, es muy emocionante, ¿no? Y claro, es una sensación que se va asentando con los años, ¿no? Pero que por supuesto hay que hacerle, es como un huerto, ¿no? Que deja de ser salvaje después de unos años, pero de todas maneras hay que mantenerlo cultivado. oye, y pues en esta progresión, digamos, en esta línea de tiempo, pues ya entrando en este periodo en el, pues llamémoslo, denominémoslo ya tu carrera profesional, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos que tú recuerdas que se hayan quedado muy marcados, como esos primeros montajes, esos primeros proyectos a lo mejor de investigación que tú hayas realizado? Que justo hablando de esto, como mencionaba, de estos primeros encantos, ¿no? Que se hayan quedado en tu memoria como con ese toque. Bueno, recuerdo haber hecho un trabajo escolar con Ludwig que resultó enorme. Tenía una obsesión desde tiempo antes de conocer a Ludwig con Fernando Arrabal, y había una obra que me interesaba mucho que se llama El Gran Ceremonial, que era la historia de un muchacho y sus, digamos, sus grandes asuntos con su madre y sus asuntos con las mujeres, ¿no? Era una obra todavía de lo que ya se llamaba teatro del absurdo, teatro pánico. Y recuerdo haber hecho el montaje en la pequeña casa de Santa María la Ribera, donde estaba la escuela, el foro de la Ribera. Y recuerdo haber comenzado pues con el primer acto, habérselo presentado a Ludwig, y luego de eso fue creciendo y cuando me di cuenta tenía una pieza de casi 2 horas, ¿no? Pero lo que sí recuerdo a Ludwig fue que una vez que yo iba a presentar uno de los avances, o iba a presentar toda la obra, recuerdo a Ludwig en la puerta del salón de clases diciéndole a la gente, ven, ven, tienes que entrar a ver este ejercicio, ¿no? Este ejercicio que está haciendo un alumno lo tienes que entrar a ver. Recuerdo el entusiasmo de que Ludwig lo apreciara, ¿no? Pero también recuerdo el entusiasmo como de haber volcado algo que yo quería volcar, ¿no? Eh, que en ese momento era importante poder poner en escena una inquietud que estaba allí dando vueltas, ¿no? El siguiente trabajo, uno de los siguientes trabajos que hice con Ludwig y que fue mi primer trabajo profesional, que estrené justo hace 31 años, era una obra de Jorge Ibargüengoitia que no se había estrenado, que se llama La lucha con el ángel. También recuerdo que fue un proceso muy especial porque a la vez yo era asistente de Ludwig en una puesta de 2 obras de Harold Pinter, Luz de Luna y Tiempo de Fiesta. Y entonces estaba yo eh, tratando de asimilar qué significaba dirigir, qué significaba actuar, qué significaba pues habitar la escena. Recuerdo que mientras hacía eso, por primera vez también se me apareció la escena en sus dimensiones, ¿no? Ludwig solía reprendernos y diciéndonos, es que eres un director literato, todavía no ves, todavía no escuchas la escena.
Y es cierto, ¿no? Es cierto, supongo que hay gente que llega con eso, pero para muchos de nosotros es un proceso de aprendizaje, el de pronto ver la escena no simplemente como en dos dimensiones, sino en tres o en hasta cuatro dimensiones, ¿no? En empezar a sentir lo que hacen los tiempos. Pues eso fui experimentando en este pequeño montaje de La lucha con el ángel que hice junto con muchachos que también en ese momento estaban haciendo su primer trabajo, entre ellos Enrique Arreola, Marta Claudia Moreno, José Antonio Cordero. Y recuerdo eso, recuerdo haber sentido que tenía en las manos algo que era muy valioso, ¿no? Recuerdo haber sentido que realmente estaba yo poniendo lo que quería hacer y decir. Y yo creo que fue la primera y la última vez que me ocurrió en la vida. Oye, y estos trabajos que se quedaron ahí, pues en esta forma tan significativa y que dices que no te han vuelto a ocurrir, ¿tú a qué se lo atribuirías? ¿A esta cuestión de haber sido este primer momento, como mencionas, y que se va pues apagando con el tiempo, pero ¿por qué? ¿Es porque uno va normalizando lo que existe y los logros, digamos, dentro de las artes escénicas? ¿O a qué se lo atribuirías tú? Bueno, es una serie es decir, es un poco como el amor, ¿no? Es decir, hay un momento de gran enamoramiento en donde no ves las costuras de lo que está sucediendo, ¿no? Y parte del encanto es no mirar las costuras, sino simplemente dejarse llevar. Es una rampa en la que te montas y te dejas caer hasta que llegues a algún lugar, ¿no? Y luego viene la parte en la que todo eso tiene que organizarse de alguna manera, ¿no? Donde no te vas dando cuenta de que muchas de las cosas que iban sucediendo por intuición no sucedían simplemente por intuición, sino que la intuición también es una construcción, ¿no? Margules nos decía, elabora, elabora, elabora y después sigue elaborando, porque solo elaborando vas a poder eh, darle pie a la intuición, ¿no? La intuición no es simplemente, digamos, la musa llegando a ti en algún momento, inspirándote arbitrariamente, sino que te das cuenta de que debe haber un trabajo de elaboración y que te tienes que meter en ese trabajo de elaboración, ¿no? Que hay un oficio, y eso es otro descubrimiento bellísimo, ¿no? Si no de los primerísimos años, sí de los primeros años, ir descubriendo el oficio, aquellas cosas que tienes que repetir, aquellas cosas que tienes que hacer una y otra vez, aquellas cosas que no se pueden dejar al azar, ¿no? También es muy bello empezar a experimentarte tú, experimentar la relación con el oficio, como en una relación en la que, bueno, el encanto primero pasó, ya nos vimos los defectos, pero de todas maneras podemos seguir construyendo algo que sea encantador, ¿no? Que sea encantador de otra manera, ¿no? Poder dejar al tiempo también madurar lo que antes era pura sorpresa. Claudio escribirá una especie de novela sobre la familia de su amigo en la que es difícil distinguir entre la realidad y la ficción. El chico de la última fila. Se presenta los sábados y domingos del 29 de marzo al 13 de abril a las 19 horas en el Teatro María Teresa, en Guadalajara. Damián y su madre viven en un refugio para migrantes llamado El Descanso. Ahí son visitados por muchos migrantes, pues la mamá y otras mujeres dedican su vida a ayudarlos brindando comida y refugio a las personas.
Una bestia en mi jardín. Se presenta todos los domingos del 9 de marzo al 25 de mayo a las 13 horas en el Teatro María Teresa, en Guadalajara. 4 mujeres quedan atrapadas en el desierto, obligadas a buscar con manos y palas a sus hijas desaparecidas, en una búsqueda desesperada por respuestas. Lágrimas de arena. Se presenta el 10 y 11 de abril a las 20 horas en Foro Larva, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, la verdad es que me gusta mucho esto que mencionas porque pues creo que es como parte de la relación que las personas vamos teniendo con las artes escénicas. Digo, obviamente, en comparación tuya, yo voy muchas temporadas atrás, pero me resuenan muchas cosas que dices, ¿no? Y la verdad es que alguien con tu trayectoria lo diga de alguna forma también se vuelve una especie de luz para quienes vamos ahí en este camino, ¿no? Y pues bueno, voy a girar un poquito en esta conversación, porque hay algo que te quiero preguntar, y es sobre el hecho de que tú has escrito mucho, ¿no? Pero particularmente has escrito pues ensayos, investigación, ¿no? Trabajaste en el CITRU mucho tiempo. Y la verdad es que eso, tú lo sabes, no es algo tan común en nuestro gremio. Es decir, lo más común es, lo más normal es que la mayoría se vaya por estar en escena, ¿no? Ser actor, ser actriz o la puesta en escena, dirigir. Y estos otros oficios que son muy importantes dentro de las artes escénicas, pues son poco habitados, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿tú qué encontraste ahí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿O qué fueron las cosas que dijiste, esto es urgente atenderlo? ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar tanto desde este lado en la escena? Bueno, como todo es multicasual, ¿no? Hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo. La primera es que yo, digamos, durante mucho tiempo me quise ser escritor, ¿no? Quise y fui, escribí un libro de cuentos, escribí un libro de 2, 3 libros de poesía, y digamos, para mí siempre ha sido muy importante escribir. Escribir ha sido, incluso si exagero demasiado, si no fuera hoy el día que es, yo diría que no hago teatro, sino que estoy tratando de escribir de otra manera, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, te digo que yo comencé viendo este letrero que decía técnicas barbianas y grotowskianas, y un día me encontré hacia un teatro pobre de Grotowski, y ahí me pasó de manera natural que aprender teatro era también leerlo, ¿no? Y luego con Margules, pues leíamos cada vez que salía un nuevo libro de Peter Brook, lo leíamos, ¿no? La Puerta Abierta, me acuerdo haberlo leído cuando recién llegó a México. En ese momento no se movían tanto las cosas como ahora. Pero para mí, ser director, también implicaba estar en esta tradición de los directores que escriben, de los directores que reflexionan, ¿no? Y Ludwig también era, aunque no escribía tanto, pero él te impulsaba a reflexionar todo el tiempo. Toda su metodología está hecha a base de preguntas. Entonces, bueno, para mí era natural escribir y pensar en lo que estaba sucediendo en la escena, y pensar qué es lo que yo estaba haciendo en la escena. Pero también pasaba que pues tenía que vivir de algo, y yo comencé haciendo crítica. Como muchos de todos nosotros, comenzamos yendo a ver las otras obras, escribí en el Cambio de Siglo, en una revista que se llamaba Cambio, una revista codirigida por Gabriel García Márquez. Era una
correspondencia de una revista muy importante colombiana, y ahí hacía críticas cada 8 días, ¿no? Y eso me daba un dinero, pero también me soltaba la pluma. Y, y eso hice durante muchos años, y lo que pude tener fue un panorama, por lo menos de principios de siglo, tenía yo lo que yo pensaba que era un panorama del teatro, si no nacional, sí del teatro que sucedía en la Ciudad de México, ¿no? Entonces podía yo cartografiar cuáles eran las corrientes que estaban ocurriendo, qué tipo de puestas en escena se estaban haciendo, y entonces era importante reflexionar sobre eso. Ahora, mi punto de vista, pues siempre seguía siendo crítico, ¿no? Eh, lo que me interesaba era preguntarme por qué la escena no es tan potente como podía ser, ¿no? El diagnóstico que yo hacía sobre el teatro de principios de siglo no era muy optimista, ¿no? Me parecía, como me sigue pareciendo ahora, eh, que el teatro que hacemos puede más, ¿no? Que está acunado por una serie de, de hábitos eh, muy, eh, digamos, de hábitos de mucha inmediatez, ¿no? Que el teatro que hacemos no se está dando el tiempo de reflexionar, sino que responde de manera inmediata a las modas, o responde de manera inmediata a cuestiones que son menos importantes que la vida del teatro. Entonces, bueno, pues fui Como los haciendo sistemas de producción, las convocatorias, todo ello, ¿no? todo ello, es decir, había que pensar por qué el teatro estaba en las condiciones en las que estaba, y para pensar por qué el teatro estaba en las condiciones en las que estaba, había que pensar a qué estaba atado, ¿no? No solamente digamos, no solamente a las políticas públicas, que ese es solo uno de los lados importantes, sino también a las políticas de campo, ¿no? Es decir, a las maneras en las que ocurre la pedagogía del teatro, a las maneras en las que jugamos nuestras propias políticas internas, a la falta de comunicación que tenemos como gremio. Bueno, de todas esas cosas me interesaba hablar, ¿no? Y de todas esas cosas es de los que empecé a escribir ensayos, y por casualidad, en 2003 yo me llamó Rodolfo Obregón a ser editor del Citru. Eh, pero conforme pasaban los años, yo me daba cuenta de que el Citru no hablaba del teatro que estaba ocurriendo en el presente, ¿no? Sino que el Citru se dedicaba a hacer investigación histórica. Entonces yo me puse a escribir sobre lo que pasaba en el presente, y resultó pues que había ahí un nicho interesante, ¿no? Es decir, cómo producir conversación, ¿no? Cómo hacer que el teatro fuera una conversación. Y bueno, pues eso me he dedicado desde entonces, por otra parte, ¿no? A tratar de que haya conversación del lado de la gente de teatro. Oye, qué importante hacer eso porque, pues, aunque esto sea lo que estamos viviendo en estos tiempos, eventualmente eso, pues, también será historia, ¿no? O sea, también se hablará de qué ocurría en el 2013, en el 2025, ¿no? O sea, como de la importancia de sí atender eso. Oye, y te preguntaría ahora, y con la docencia, que también ha sido un campo que has abordado mucho, eh, que yo, perdóname que te lo diga así a lo mejor, pero no creo que sea por una cuestión de meramente de necesidad. O sea, creo que te gusta mucho trabajar con estudiantes. Creo que te gusta mucho en el tema de la formación y la pedagogía. ¿Es correcta mi lectura?
Sí, sí, la verdad es que es una pasión para mí. Yo empecé muy pronto, en algún momento en el 95. Margules me dijo, a ver, te voy a dar uno de los grupos del foro para que les des una clase. Comencé dando la clase. 2 años después o 3 años después, por circunstancias que no vienen al caso, tuve que hacerme cargo de la coordinación de la escuela. Y entonces por un lado, para mí estar frente a público, bueno, no frente a público, sino frente a la clase, empezó también a ser una pasión, ¿no? De la misma manera que ese día, siendo el enfermo imaginario, entendí, mi cuerpo entendió un montón de cosas y sintió un goce, también sentía un goce tremendo en poder relacionarme con las estudiantes, con los estudiantes, de poder observar sus rostros, de poder escuchar cómo iban digiriendo aquello que yo les proporcionaba. Y años después tuve la oportunidad de ser uno de los fundadores de la carrera de arte dramático del Instituto de las Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allá en Real del Monte. Y eso fue muy importante también porque ahí también confluyeron muchas compañeras y muchos compañeros como profesores, pero ahí pude empezar a pensar qué significaba hacer una currícula, ¿no? ¿Qué significaba pensar la educación teatral, pero no solamente desde el aula, sino desde un punto de vista mucho más global, ¿no? ¿Qué clase de compromisos teníamos con la propia comunidad al hacer lo que estábamos haciendo? Hacia qué tipo de teatralidades nos interesaba orientar a las personas? Y sobre todo, una cosa que siempre me ha interesado muchísimo, ¿cuáles son los procesos de asimilación de los estudiantes, ¿no? Una cosa que me parece fundamental es que por lo menos a nivel de licenciatura, los estudiantes llegan a cierta edad, con cierto tipo de inquietudes, con cierto tipo de conocimientos, con cierto tipo de desconocimientos y con cierto tipo de entusiasmo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con todo eso? No simplemente proporcionar una serie de conocimientos A y B que vas a cerciorar en un examen, sino realmente poder hacer un seguimiento de los procesos que va llevando cada alumno, ¿no? Porque luego te vas dando cuenta que cada alumno es un universo a su vez, ¿no? La gran pregunta es por qué llegan a estudiar teatro, ¿no? ¿Cuáles son los referentes con los cuales llegan a estudiar teatro? A lo mejor los únicos referentes que tienen son la televisión o el cine y del teatro no saben absolutamente nada. Bueno, ¿qué hacer con esas expectativas? ¿Cómo trabajar con ellas? ¿Cómo presentarles, por ejemplo, el teatro también como una posibilidad de existencia, pero como un modo de vida, ¿no? No, Claro. no simplemente hacerlos pasar por un proceso de generación de salchichas, ¿no? De una maquinaria. Entra carne, sale salchicha, ¿no? Sino Sí, los muchachos se van a enfrentar a un modo de vida. Los muchachos se van a enfrentar se están casando con una manera de existir. Bueno, claro. ¿cómo imaginar eso, no? Y luego durante mucho tiempo también he intentado imaginar modos alternos en lo que eso pueda suceder, ¿no? En San Luis hicimos un seminario que se llamaba Teatralidades y Ciudadanía. Aquí en la Ciudad de México durante mucho tiempo tuvimos el diplomado transversales junto con Línea de Sombra. También antes de la pandemia hicimos unas residencias que se llamaron Escenarios de lo Real en el Centro Cultural Helénico, que significaba imaginar la pedagogía como pieza artística. ¿Qué pasa cuando piensas que la pedagogía no simplemente
como parte de una institución, ni como una institución en sí, sino como una pieza artística que ya tiene en sí todos los elementos para que los muchachos se imaginen y se sientan a sí mismos como artistas, ¿no? Sin duda es una de mis grandes pasiones, la pedagogía. Y yo sabía que esta lectura que tenía no era errada, justo hasta en la forma en la que lo expresas es muy evidente eso. Oye, Rubén, quisiera preguntarte que nos pudieras platicar dos anécdotas que tú a lo largo de todos estos años en las artes escénicas tengas muy presentes. Una que consideres que fue pues negativa, ¿no? Que no haya sido una experiencia agradable, que a lo mejor dejó alguna reflexión o aprendizaje importante, pero que en su momento se consideró desagradable. Y otra que consideres muy positiva, muy agradable, que a lo mejor tocó ahí ciertas emociones o te dejó algo muy, muy valioso. Eh, ¿Nos pudieras compartir dos de estas anécdotas? Bueno, una tiene que ver con algo que hablábamos, ¿no? La relación, el, lo opaco o a veces lo no óptimo de las relaciones que tenemos entre nosotros. En el año 2000 hice una pequeña obra con una actriz alemana eh, que era un unipersonal que hicimos como parte de un proyecto de la entonces Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de Teatro tenía una obra importante y nosotros éramos como un anexo de esa obra, ¿no? Solo nos presentábamos los lunes, etcétera. Y en ese momento la actriz alemana pues venía precisamente de Viena, de mirar un tipo de teatralidad completamente distinto. Y yo estaba experimentando también teatralidades distintas. E Ujú. hicimos ese montaje y ese montaje lo estrenamos y resultó ser, digamos, un poco polémico. Es muy curioso porque ahora, con 25 años después, viendo eso, ya tengo una palabra para hablar de ese montaje. Estaba hecha con procedimientos postdramáticos, pero Ok. nadie en México había visto postdrama más que, digamos, a Cantor cuando había venido, ¿no? O a Mm. Pina Bausch cuando había venido, pero nadie Sí. lo hacía. Y entonces lo que me encuentro después del lunes que estrenamos es el martes una llamada, ¿no? De la Compañía Nacional de Teatro y de la Coordinación Nacional de Teatro, diciéndome que van a parar la obra, ¿no? Que, que la obra, pues, que nadie le entiende y que es mala, que no la y que no puede Sí, seguir, ¿no? sí, Entonces sí, a mí se me cayó el mundo, ¿no? claro. Eh, tenía 25 años menos de los que tengo ahora, entonces tenía mucho más miedo de lo que tengo ahora. Y me acuerdo haber llegado y haber empezado una discusión allí y haberles dicho, y la actriz también estaba deshecha, era el proyecto de la actriz que había puesto en mis manos, ¿no? Sí. Eh, y la actriz estaba también deshecha y me acuerdo que en la conversación de pronto dije, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Ustedes no me dieron el suficiente tiempo para ensayar, tal vez lo que falten son ensayos. Vamos a hacer un trato. Yo voy a seguir ensayando la obra y nos vamos a seguir presentando los lunes como está en la cartelera, pero van a ser ensayos generales, de manera que no vamos a cobrar la entrada. Ok. Yo les prometo que, que van a ver un cambio durante cada una de las funciones porque yo voy a seguir ensayando. Y dijeron, bueno, pues sí, te vamos a dar otra oportunidad, no sé qué. Salimos de allí y la actriz completamente
asombrada, me dice, ¿de veras vamos a hacer eso? ¿Vamos a seguir ensayando la obra? Le dije, por supuesto que no. Yo tenía que decirles algo para Claro. que me lo creyeran y para que nos dejaran en paz. La obra está terminada, la obra está bien y vamos a ganar porque vamos a dar 5 funciones y la gente va a entrar gratis, lo que resulta Sí, que va a ir más gente al teatro. sí, sí, sí. Fue horrible, pero justo a los 3 meses, ya casi por terminar la temporada, se me acercó el coordinador de la compañía nacional de aquel entonces y me dijo, no, Rubén, yo tengo que ofrecerte una disculpa, tú tenías razón, ¿no? La obra se sostiene por sí misma. Y claro, Wow. ahí aprendí a lidiar con las instituciones y a lidiar pues, con las miradas de mis compañeros, ¿no? No cabría en el tiempo que tenemos aquí contarte todas las veces que han dicho que lo que hago no es teatro, ¿no? Cuando Sí, hicimos sí. autoconfesión con Gerardo Trejo Luna, nos dijeron que no era teatro. Ahora que hago la comuna me han dicho que no es teatro. Cuando hicimos circo con Gerardo Trejo Luna, la gente se enojaba porque el actor no salía a escena y entonces no era teatro. Yo creo que parte del trabajo del director es hacer no teatro. Yo creo que es muy importante y eso lo aprendí ahí. Pues sí, claro que lo que hay que hacer es desafiar aquellos parámetros que se institucionalizan para decir que eso es teatro. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente el no teatro. Eso, de No, eso y decir que algo no es teatro es el lado más panista de los teatreros, ¿no? O sea. les encanta, por otra parte, pero, pero bueno, está bien. Yo aprendí ahí a tomarlo si no como un halago, como un indicador, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, y una agradable, espero poderlo decir pronto, fue el primer trabajo con la comuna. La comuna es un trabajo que hacemos de intervención social, de trabajo en la calle, de trabajo con la gente. Y Ujú. el primer trabajo que hicimos lo hicimos en el campamento 2 de octubre, que es una colonia de la Ciudad de México, que es pues que está en la periferia de la Ciudad de México y que pues es muy riesgosa, es una colonia autoconstruida. Conforme fuimos trabajando allí con las fundadoras del barrio, nos dimos cuenta de que había sido una colonia que se había construido con la lucha, ¿no? Habían llegado familias, habían tomado la tierra, habían resistido a la policía y habían finalmente fincado sus casas allí. Ellos hicieron el trazo de las calles y, por supuesto, construyeron sus casas como pudieron, ¿no? Es una de las tantas Wow. colonias autoconstruidas, como por ejemplo eh, Oblatos, donde también hicimos algún trabajo alguna vez allá en Guadalajara, ¿no? Es una de estas colonias periféricas. Y bueno, nosotros trabajamos con las fundadoras donde nos contaron, te digo, esta historia de lucha por la tierra y trabajamos también con unos muchachos, con un grupo de muchachos cada sábado. Les dimos algo que se llamaba el taller de periodismo escénico, algo que nos inventamos, pero que nos funcionaba para platicar con ellos, para que ellos se expresaran, imprimimos un periódico para que ellos pudieran expresarse a través de él y que nosotros pudiéramos repartir en la colonia. Y cuando terminamos el trabajo allí, les preguntamos a los chicos, bueno, ¿quieren hacer algún trabajo final? Nosotros teníamos que, por cuestiones de presupuesto, teníamos que mostrar algún trabajo final y les preguntábamos si ellos querían hacer algo. Y nos dijeron unos que sí, unos querían tocar con su banda de rock en uno de los eventos que íbamos a hacer, otros muchachos decidieron ser guías, nos dijeron sí, nosotros podemos ser guías
invitan a la gente y nosotros les damos un recorrido por el barrio. Y otros muchachos dijeron, nosotros queremos hacer aquí, al aire libre, un graffiti mural con la historia del barrio, porque nosotros no la conocíamos. Nosotros no sabíamos que nuestras abuelas habían sido luchadoras, nosotros no sabíamos que ellas habían resistido a la policía, ¿no? Y nos sentimos como muy orgullosos. Bueno, pues les dimos los materiales, las pinturas, y se dedicaron a pintar, estaban trazando el mural, y en eso llega un coche de la policía, una patrulla, Lo intuía. y les dice, a ver, muchachos, ¿qué están haciendo? Están haciendo vandalismo, súbanse a la patrulla. Y una de las chicas les dice, no, ¿cómo de que no? No, pero ¿cómo de que no? Claro que sí. Dice, no, pues ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos pintando la historia del barrio. ¿Cómo que la historia del barrio? ¿No conoce la historia del barrio? Y el policía dice, no. Pues siéntese y se la cuento. Y la chica le Me empezó a contar encantó. al policía la historia del barrio, y el policía se queda perplejo y dice, pues eso es importante. Entonces nosotros nos vamos a quedar aquí a cuidarlos, ¿no? ¡Ay! Eso es a lo que ¡Qué Aristóteles le bonito! llama peripecia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ahí nos dimos cuenta de que el trabajo, el trabajo con la gente, de que el trabajo de instigación artística entre la gente puede mover microacciones, ¿no? Puede mover microreacciones entre la gente, puede hacer que de pronto la gente tome una fuerza que no tendría de otra manera, ¿no? Sí. Como el arte, si piensas y lo colocas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, puede generar ondas que son importantes, por lo menos momentáneamente, para resistir la realidad, digamos, ¿no? Oye, Rubén, qué poderosa anécdota. Me genera una sensación como dual porque me hace pensar en esta cuestión de que seguro ellas y ellos lo viven pues muy en carne viva pues como de estar a la defensiva siempre, ¿no? Por esta cuestión de que saben que van a llegar a quererles detener en lo que están haciendo. Esta cuestión de lo que platicas de la policía es el ejemplo más claro. Pero pues qué bonito esta peripecia justamente y que caiga en un lado totalmente inesperado, ¿no? Dado, pues como sabemos como sociedad cómo funciona el tema de la policía, que haya cambiado hacia ese lado, me parece muy potente y muy hermoso también, ¿no? Sí, sí, bueno, pues es lo que nos hemos preguntado mucho tiempo, ¿no? Lo que Brecht se preguntaba si el arte no es una herramienta también para transformar la realidad. Claro. Transformar significa eso, ¿no? Poder cambiar el guión por un momento, ¿no? Que aquellos que no tienen visibilidad, que aquellos que no suelen tener poder lo tengan por un momento, pero porque se han apropiado de la memoria, ¿no? Es decir, para los chicos esa historia era tan importante que les dio valor. Yo creo que el arte también a veces funciona para eso, ¿no? Para que le demos el valor a nuestras propias existencias. Y creo que eso es lo que tendríamos que estar buscando muchas veces. Totalmente, totalmente. Oye, Rubén, pues estamos entrando en la parte ya final de esta conversación. Te quisiera preguntar ahora, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de dedicarte a las artes escénicas? Hmm. Bueno, me gustan las artes escénicas por, por la obviedad de la presencia, ¿no? Porque, porque puedo estar en el mismo momento en el que la obra se recibe, ¿no?
incluso porque ahora en las prácticas que hago, porque puedo incluso negociar la presencia, negociar mi propia presencia como artista, ¿no? Llegamos a las comunidades, a los barrios, pueden recibirnos, pueden no recibirnos, les puede gustar, no nos puede gustar, nos han regañado, ¿no? Me gusta mucho esa capacidad de negociar el presente, ¿no? Esa capacidad de negociarlo, ensancharlo y que todo esté sucediendo en un solo momento. Eso me sigue pareciendo muy, muy importante. Y lo que no me gusta es cuando la gente se esconde detrás. Hay algo de representación en lo que hacemos, sin duda, ¿no? No hemos descartado la representación, esta disputa que tuvimos hace 10 o 15 años sobre si presentar y representar, o presentar o representar, qué era lo más importante. Bueno, es obvio que a veces que estamos presentando y representando, ¿no? Pero, pero siempre es molesto cuando hay una especie de monopolio de la representación, ¿no? Cuando alguien monopoliza esa representación y como que no la presta, ¿no? Como pasa por lo menos en la política, ¿no? Es impresionante lo que vemos o lo que acabamos de ver, ¿no? El que de pronto se blinde a de que las mujeres blinden a un diputado para que no sea imputado, sí. Bueno, para que no se le quite el fuero, para que tenga un proceso importante. Esa manera de sobrerepresentar, ¿no? Que a veces tienen, por ejemplo, los profesores en las aulas, cuando dicen solamente lo que yo hago es lo válido, ¿no? Hay grandes procesos de colonización que vienen a través de la representación. Y tengo que decirlo, la gente de teatro somos carne de cañón fundamental para los procesos de colonización. Caemos en los procesos de colonización muchas veces. He ido por todo el país y lo que más me ha sorprendido y de lo que más quiero hablar con la gente es de salir de esos procesos de colonización, ¿no? Los procesos de colonización de los grandes maestros, pero también los procesos de colonización en los que a veces nos metemos, ¿no? A veces romantizamos también el teatro, romantizamos las grandes posibilidades que el teatro tiene y nos falta hacer tierra, como que esa manera de monopolizar la representación hace que no hagamos tierra, ¿no? Somos un gremio que está ahí en la representación y que nos falta poner los dos pies en el terreno, ¿no? Y eso es una cuestión política que me ha interesado también todos estos años y sobre la que siempre quiero insistir, ¿no? Pongamos los pies en la tierra, dialoguemos, salgamos de la burbuja de la representación y entremos en lo importante, en el diálogo de los cuerpos, ¿no? Dialoguemos, hagamos realmente el diálogo del que tanto hablamos cuando hablamos de teatro. Oye, Rubén, quisiera cerrar con una pregunta, pues una pregunta, digamos, bomba, en el sentido de que es una pregunta que sé que es un problema grande y multifactorial, pero no quisiera que cerráramos sin tener tu perspectiva de esto. Desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que poca gente asiste al teatro? Uy, es una pregunta grande, ¿no? Pregunta bomba. Bomba nos llevaría como toda otra hora, porque también es multifactorial, pero a ver si puedo por lo menos decir dos cosas, ¿no?
Una que me parece importante es que hubo durante mucho tiempo un acuerdo, un pacto social, llamémoslo así, ¿no? Que tiene que ver con la representación. Es decir, la política se hace en los parlamentos, el arte se hace en los teatros, en los museos, en las galerías, en los libros, ¿no? La calle es solamente un espacio de tránsito. Eh, la, Como que todo tenía un espacio para suceder, ¿no? Y había un acuerdo. Entonces, si tú querías arte, ibas a los lugares de arte. Eh, ese pacto está roto desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese pacto está haciéndose ruinas desde hace tiempo. Es el pacto del monopolio de la representación. La gente ya no necesita ir a los lugares para obtener lo que quiere. De hecho, no sé si siempre ha sido así. La gente hace sus fiestas, la gente tiene sus danzas, la gente tiene sus teatros, ¿no? La gente, como los lugares que llamamos templos del arte, funcionan para un sector de la sociedad, que es la clase media ilustrada, y que cada vez también está más precarizada. Entonces hay un problema de acceso, es decir, hay un problema en el cual es difícil acceder a los lugares porque son caros tú no metes a una familia a un teatro, por lo menos no en, si además no hay teatros por todos lados, ¿no? Si además se tiene que movilizar la familia, tiene que pagar no solamente el teatro, tiene que pagar el transporte, tiene que pagar comida. Hay un problema ahí real. Además, los teatros como que no les suenan, como que todos estos lugares del arte a la gente común no les suena. Hay algo que no está sucediendo allí y que no sé si vaya a suceder. Y por otro lado, dentro de los teatros, dentro de la gente que hacemos todo esto, como que no nos damos cuenta de eso, como que otra vez no hacemos tierra de que hay varios pactos que no se están cumpliendo y seguimos haciendo las cosas como si esos pactos estuvieran funcionando muy bien, ¿no? Como si todo mundo tuviera la necesidad y el gusto de venir a los teatros y quién sabe si eso sea cierto. De hecho, no lo es, ¿no? Yo sé que ahorita a lo mejor tal vez hay un buen momento en los que la gente se acerca a los teatros, pero no lo sé, no sé si sea un boom, no sé si sea una especie de ilusión, pero lo cierto es que, y esa ha sido una respuesta personal, lo que para mí es importante ha sido salir a la calle, ¿no? Es decir, poner al alcance de la gente aquello para que yo he aprendido a hacer durante 30 años, porque de otra forma no sería posible. Yo lo veo en las colonias y en los barrios a donde vamos. Si yo le pregunto a la gente y la gente no sabe ni le interesa ir a esos lugares donde hacemos esas cosas tan sublimes, ¿no? Me parece que hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, cómo hacer realmente accesibles los lugares que ya existen, pero también, por otro lado, cómo hacernos accesibles nosotras y nosotros mismos. Hay una pregunta en los dos sentidos que no estamos desarrollando y no hemos tenido ni la paciencia para detectarlo bien, ni la paciencia para dialogarlo bien, ni el valor para tomar una serie de decisiones que tendríamos que estar tomando desde hace mucho tiempo. Ay, oye, pues con esta pregunta gigantesca cerramos el episodio de hoy. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación que
Se me fue en 2 segundos. Cuando vi el reloj ya dije, ¡ay, ya! Pero nos da para hacer una segunda, tercera parte más adelante. Y de verdad, muchas, muchas gracias, Rubén, por venir a este espacio a platicar el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme. Me la pasé muy bien. Oye, pues yo también, muchas gracias. Y la gente que quiera contactarte, que haya empatizado con algo o que quiera preguntarte algo, ¿a través de qué medios puede realizarlo? Pues puede buscarme en Facebook, me puede buscar en Instagram, puede buscar también la página del Citru. Ahí vienen mis correos, mi correo personal y mi correo institucional. Siempre hay alguien que me hace preguntas o que me hace solicitudes. Yo trato de que eso suceda, ¿no? Que una firma, que una pregunta, que una asesoría. Bueno, pues para eso estamos. Pues muchas gracias, Rubén. Gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron. Les pedimos que compartan este material y que recuerden consultar la cartelera en voyalteatro.com. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.